Sin más dilación, si quieres, hablamos de la situación Acosta, obviamente, que como bien decías tú, no tiene a su disposición pues, el material más competitivo posible, KTM por la situación, ¿no?, tan fatídica que está pasando, que está experimentando ¿Mm? desde mitad del año pasado, cuando ya se empezaron a conocer los problemas económicos que estaban sufriendo. Bajaj ha llegado a echarle una mano, veremos cómo queda la situación en el futuro más próximo de KTM en la competición. Cuando las fábricas sufren una situación tan delicada a nivel financiero, creo que lo último debe ser, o la última preocupación debe ser cómo afrontar la competición, ¿no? O por lo menos así lo van a entender los acreedores y a la gente que se le debe pues, mucho dinero, y estamos hablando de cuestiones muy delicadas, ¿no? Ujú. Claro. En este sentido, te doy ya pie en este tema. ¿Cómo ves actualmente la situación que esté experimentando Acosta? Bueno, básicamente lo que te comento, lo que comentaba, ¿no? Yo con Pedro veo y veía hace ya mucho tiempo que venía un crack, ¿vale? No está teniendo las herramientas a día de hoy para demostrarlo, pero los visos que dan, que se escuchan, es que las acabará teniendo, ¿no? Es lo que se escucha, no sé. Sí, Porque él tiene contrato para el año próximo exacto. con KTM. KTM normalmente es bastante estricta con los contratos y, bueno, como sabemos, se habla de que acabe en la VR46 con una Ducati oficial y demás. Eh, lo veo bastante factible, aunque probablemente tenga opciones en las que gane más dinero. Pedro es un piloto que yo he tenido la fortuna bueno, de poderme relacionar desde hace muchos años con, con técnicos que han trabajado directamente con él. En este caso, por ejemplo, con Carlos Almerón, que tiene un equipo en el Junior GP. Fue la persona que, junto con Francisco Gómez, otro gran mecánico, que lo que fue los que hicieron por primera vez campeón de España a Pedro Acosta. Y bueno, también hubo un acercamiento entre sus padres y bueno, y el servicio que yo ofrezco en la época en la que él estaba en la rookie y demás. Ujú. Y bueno, gracias a eso, pues también conozco un poco el perfil de él y bueno, y sobre todo también un poquito del entorno, ¿no? Eh, es un piloto que su motivación no es el dinero. Es deportiva. Mm, Es muchísimo más deportiva, siempre lo ha sido. Te puedo poner un ejemplo. Él, cuando era prácticamente un niño, ansiaba tener monos de la marca Alpinestar, ¿vale? Y se los ofrecieron y tuvo sobre la mesa un contrato con otra marca de monos, el cual le pagaba, ¿vale? Ujú. Pero Alpinestar los podía tener gratis, pero sin cobrar. Y Vale. decidió quedarse con la acción Alpinestar porque era como una especie de sueño, ¿no? Una especie de objetivo porque le gustaran más, porque evidentemente es una de las marcas top, ¿no? Sí. Es un ejemplo muy tonto, puede parecer, pero sí es cierto que estoy convencido de que es un piloto que sería capaz, entiéndeme, ante De tener la oportunidad, anteponer. por ejemplo, Ujú. de estar en Honda con un contrato muy lucrativo de muchos millones de euros y que encima la cláusula de KTM la pagase Honda o se pagase con parte de ese sueldo, estoy convencido que es un tío que es capaz de tirar eso a la basura y decir, ya tendré tiempo Sí, sí. de hacer caja de manera importante, pero prefiero tener a día de hoy una Ducati porque él considero que está convencido de que puede ganar a Marc y ganar a quien sea, ¿vale? Ujú. Aparte, bueno, no sé, yo viví algunas anécdotas con él, que algunas se pueden contar, otras no, ¿vale? Cuenta, Y cuenta, aquí porque estamos dispuestos a escuchar en el ápice. ya que no nos escucha nadie, ¿no? Nadie, nadie, Pero aquí no escucha a un tío nadie. muy gracioso, muy salado. Esa naturalidad, ¿no?, que Hubo un tiene. año, no te sabría decir qué año fue, si fue 2019 por ahí, en la que él vino a una carrera de lo que ahora se llama la Copa de España, con una CBR 600, que es la que él sigue utilizando para entrenar en karting. Ujú. Este amigo que te digo, que bueno, un técnico de primer nivel, Carlos, se la puso un poquito en orden, pero esa moto, una moto súper antigua,
sin cambio semiautomático, llevaba, recuerdo, unos Mercedes que eso en aquella época no lo llevaba nadie, ¿vale? Y vino simplemente como entrenamiento porque en aquella época en Jerez no se le daba bien. ¿Qué ocurre? Tuvimos la casuística de que estábamos participando, mi hermano estaba participando en esa carrera y él se venía habitualmente al box porque allí estaba Francisco, el otro mecánico que lo hizo campeón de España, que nos estaba haciendo a nosotros la asistencia. Y claro, no sabíamos ni quién era un chico que, bueno, estaba en la rookie o era el primer, no recuerdo bien, ¿no? Y me hacía gracia porque, claro, mi hermano me comentaba una anécdota. Me ha pasado un tío en las rápidas de atrás de Jerez con una moto negra, no me ha rozado, pero ha estado a punto. Me ha pasado limpio, pero muy cerca. Y va súper fino, súper bien, no sé qué. Y resulta que lo hilamos y decimos, ¿qué te ha pasado un tío? Es este niño. En aquella época no sé qué edad tendría Pedro. Y salta él con el deje que tiene murciano, en plan, pero tú que eres de los lentos. Dice, vamos, es que yo no entiendo, que es que vais lento y encima os caéis. Entonces era como muy Capullo. chocante, ¿no? En plan, un niño así tan pequeño, con ese desparpajo, ¿sabes? Y sí, que le Como, viene ya de chico, ¿no? Esa claro, naturalidad, esa... entre comillas, ¿no? Sí, Insultando al otro piloto, pero bueno, que el otro piloto, un tío ya maduro, ¿no? Y bueno, pues no sé, como anécdota como esa ha habido varias, pero pues qué también, bueno. como te digo, alguna que otra también graciosa, pero Por que cierto, te no es quería... políticamente correcta contarlo. A ver si poco a poco vamos sacando alguna, ¿eh? Que te iba a decir, te quería preguntar porque él siempre ha comentado que en su inicio, que era un piloto que se caía muchísimo, que no tenía el talento y tal. Tú que la has ido conociendo por lo menos ya un poquito más mayor que digamos, en la época de siendo adolescente, Ujú. mm, ¿es así como él lo comentaba o él se echa un poco de piedra sobre su tejado y pone la situación un poco Yo más... cuando ya lo conocí tenía un nivel muy alto, pero claro, no sé si fue, no recuerdo en qué año fue, en ese año ya no fue. Yo tuve la oportunidad de estar bueno, en unos test que se hicieron, un stage que se le llama en invierno, Ujú, porque estuve trabajando para un equipo en el Campeonato de España y en el Junior GP. Entonces nos fuimos a la zona de Cartagena, para el circuito de Cartagena, para varios karting que hay por allí. Entonces creo recordar que estaban de pilotos Joan Díaz, estaba Vicente Pérez, íbamos también con Miquel Pons, David de Fabri también. sí, Y bueno, fuimos a entrenar uno de los días aparte del trabajo que hacía yo con ellos, en esa época, fuimos a entrenar a Fortuna, al karting en el que entrenaba en aquel momento, y bueno, se continuó entrenando Paco, y está Pacote, que era la persona que, digamos, que lo instruyó desde pequeño, ¿no? ujú, Entonces hubo varias cosas que me llamaron mucho la atención. Era invierno, hacía frío, y me llamó bastante la atención que, por ejemplo, los pilotos los que yo iba, como es lógico, un karting es algo normalmente muy físico. Cada X tiempo paraban. Los chicos de Pacote, que ya había niños a ti de un lado también, nunca paraban. joder. Paraban durante toda la tarde una vez para merendar. Pero es que la mayoría se tomaban un bocadillo y un refresco o agua encima de la moto, sentados encima de la moto. Ni se Y quitaban el casco, casi, continuaban, casi, vamos. y continuaban. Para más INRI, empezó a llover. La mayoría de las motos iban con neumáticos lisos. Se hizo de noche. Hacía bastante frío, pero es que no paraban. Joder. Y tú dices, bueno, pues si esto lo hacen, no sé la asiduidad, 3, 4 veces por semana, no me extraña que al final salgan auténticos pilotos muy potentes, como también ha salido allí Alex de Krieg. Y bueno, es el único que ahora mismo me viene a Sí, la sí, cabeza, sí, ¿no? sí. De los que también estaba. Pero tú dices, bueno, es que el método es tan machacante, tan Exacto. potente, que es lógico que al final salga gente muy válida, Sí, sí, ¿sabes? Porque picando, picando, es que martillo pilón. hasta cierto punto, como te digo, con los pilotos que yo veí, estaba, no sé si se acercó Pacote o se acercó alguno, se acercó Pedro, ¿quién? Y se reían de ellos, era como en plan, pero tío, ¿por qué paráis? Y yo pensaba, paran porque tendrán que beber, hidratarse, No sé, tendrían que relajarse un descansar un poco y momentito, ¿no? continuar, ¿no?
Claro, es Hostia. como, y aquello era como algo muy militar, ¿sabes? Muy, Sí, sí, sí. ¿sabes? Y me llamó la atención, pero después lo reflexioné y pensé, claro, es lógico que salgan pilotos muy buenos de aquí, porque es que con este método tan Pues vamos a potente. seguir con Fermín Aldeguer, que siendo prácticamente Ujú. coetáneo con Acosta, ya sabemos que han estado desde chicos, ¿no? Pues curtiéndose, dándose de hosta como, en el buen sentido, como quien dice, ¿no? Desde las Sí. categorías más pequeñas, el paso de todos los Ujú. campeonatos territoriales, en fin. ¿Cómo estás viendo la evolución, el paso de Aldeguer este año a MotoGP, los buenos resultados que estás cosechando? El año pasado que se le daba como el máximo favorito al título de Moto2 y al final cuando se anunció, ¿no? Ese precontrato con Ducati, el rendimiento de Aldeguer, esa falta de estabilidad que tuvo en el Mundial se hizo bastante notable. Sí, sí. La verdad es que los resultados están siendo sorprendentemente buenos. O sea, claro, un piloto de rookie que no tiene la experiencia que tienen otros pilotos de Ducati, la verdad es que está haciendo un rendimiento extraordinario. Yo me alegro mucho por él. Como tú dices, andando con el tema de Pedro Acosta, hay una rivalidad muy, muy potente que viene desde hace muchísimos años, rivalidades y piques también entre sus entornos. Y bueno, básicamente hasta cierto punto lógico, ¿no? Es como pilotos nacidos en la misma comunidad autónoma que están explotando a nivel mundial y que hasta cierto punto pues también intentaban tirar de los mismos recursos, ¿no? Ujú. De esa comunidad autónoma en los momentos en los que han ido subiendo. Y bueno, eso muchas veces pues, surgen fricciones porque está claro, si tú vas a intentar encontrar un patrocinador, a lo mejor ya el patrocinador local o el regional ya me lo ha pisado el otro piloto. Si Y vas luego no hay a hablar tantos, con, te tienes que buscar la vida de las evidentemente, habichuelas. una región no hay tanto. Si vas a hablar con X político, es que hay que ver que a este le han dado X y a mí me han dado Y. Bueno, pero bueno, básicamente, como hablamos, centrándonos en el tema de Fermín Aldeguer, los resultados están siendo geniales, mm, sorprendentemente buenos, me parece brutal. Yo tuve mis dudas en su momento, porque como bien has dicho, cuando se formalizó el contrato de Ducati, su rendimiento en Moto2 cayó en picado. Pero también, sinceramente, tengo mis dudas porque, como hablamos, me repito un poco, al final el análisis es siempre desde fuera, ¿no? Tengo dos dudas con él y es que normalmente cuando un piloto llega a MotoGP y no ha sido campeón del mundo en las categorías que ahora se llaman inferiores, eh, se han dado poquísimos, poquísimos casos, a excepción de Fabio Quartararo, Eso te iba a que decir. hayan sido capaces de ser campeones del mundo. ¿Por qué? Porque la presión con la que tiene que lidiar a nivel mental un piloto para llegar a ser campeón del mundo es brutal, es totalmente extraordinaria. Entonces, si esa presión la has conocido en las categorías inferiores, cuando llegas a ganar MotoGP, quizás puedes lidiar de alguna manera correcta con esas emociones y saber de alguna manera sobrellevarlo. Pero si nunca te has visto en esa situación y te ves cuando estás en MotoGP, considero que es muy, muy, muy complejo, bueno, pues finalizarlo con éxito y ganar un mundial. Con esto no digo que no lo pueda hacer, porque No, Fabio ahí lo se ha hecho, está, ¿no? exactamente, se ha dado un caso. Pero es verdad Pero que con aparte de Fermín, eso, con lo que comente, perdona que te interrumpa de sí, nuevo, que él el nada, año pasado partía en esa posición, ¿no? Máximo favorito, él mismo se puso la presión porque había finalizado la temporada anterior a la pasada, que enlazó ujú, 4 victorias consecutivas. Es verdad que tiene un sí, sí, poco una vía de excusa que, digamos, la llegada de los neumáticos Pirelli, el desconocimiento absoluto que había por parte de todos los equipos, en fin, ujú, encontrarle, ¿no? La mejor puesta a punto y la vía de entendimiento a esos nuevos neumáticos, pero vamos, estoy completamente de acuerdo. Al final, un piloto que tenga que lidiar con esa presión añadida, que no la conoce de antemano, tener que enfrentarse a ella una vez que llega a la categoría máxima, en primer plano, mayor visibilidad posible, en fin, debe ser algo bastante importante que aprender y saber llevar a cabo. está claro. Aparte, con Fermín también, desde fuera, una vez que ya subió a MotoGP, ha subido a MotoGP, o no recuerdo exactamente la fecha, desde que ya sabía el contrato, a nivel de redes sociales se observa como que el foco ya no está tanto en ser piloto profesional, ¿no?
Se suben una serie de posts y de historias que en mi opinión dan que pensar que el foco no está 100% centrado en lo que Correcto. debería, Ujú. que los resultados lo desmienten, está claro. Sí, sí. Pero bueno, también es cierto que quizás ya yo también esté un poco chapado a la antigua, ¿no? De haber Ya. vivido otras épocas y cuando veo determinado postureo o veo determinado, mm, no sé, Contenido, ¿no? Publicaciones de algún sí, tipo de con estilo. determinado contenido que está un poco, en mi opinión, ¿eh? Fuera de lugar, que igual eso vende. Puede Desconozco un ser. poco cómo funciona el tema redes y demás en esos aspectos, ¿no? Pero a mí me da a entender que, como se dice vulgarmente, o se te ha subido un poco a la cabeza o realmente no estás centrado en lo que debería. Ya. Yo soy tan chapado a la antigua, Jesús, imagínate que no tengo ni Instagram. Entonces, cuando me hablan algunas veces de las publicaciones de los pilotos, no sé qué han subido, no las veo, Bien, ¿sabes? bien, bien. Pero sí, te Tú la entiendo. debes tener porque si no tienes que estar al día Tengo que estar al día, tío, para tu porque canal. estoy siempre al final con Twitter, obviamente con YouTube las cosas que vamos subiendo en el canal, o consumiendo Claro, mucho contenido distinto, y luego por internet. Y la gente de mi edad, parece que estoy hablando como si tuviese aquí no sé cuántos años, pero que la gente me dice, bueno, el chalao este que no tiene, ¿qué le pasa, no? Pero sí, en fin, esas son cuestiones claro. distintas. A Eh, mí, sí, sí. te puedo contar una anécdota similar. A mí había pilotos que me decían, pero ¿cómo no tienes un Instagram? Los propios pilotos, en plan, de hecho, es más, cuando lo abrí, hubo alguno que me escribió diciendo, por fin con Instagram, ¿sabes? Pero bueno, está claro lo que dices, que muchas veces te sientes más cómodo con alguna red social y más incómodo Sí, en otras. sí, 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 sí. totalmente. Y Ajá. bueno, de Fermín, creo que podemos enlazarlo, si no tiene alguna cosa más que podamos añadir del Bueno, dónde el podemos ver lo duelo que está haciendo. con Morbidelli fue extraordinario, chulísimo, Vaya muy, pelea se muy la tuvieron bonito. tiesa, ¿eh? Sí, sí. Se engancharon ahí en la salida En la para la última recta chicane, exacto. se engancharon la deslizadera de Morbidelli, creo que Con el codo de Aldeguer. con el codo de Fermín. Ujú. Y la verdad es que Fue bonita esa lucha, ¿eh? sí, fue un duelo de los que hacen afición, ¿eh? Totalmente. Estuvo muy bonito, muy guapo. Morbidelli ahí no Sí, quería sí. ceder para nada, y en el momento en el No, que Fermín lo adelantó, Morbidelli, el ritmo que no estaba teniendo en esas vueltas precedentes a la lucha, dijo: "No, no, ya lo cuidado que tuvo. espérate, Sí, amigo". sí. Que yo llevo aquí Sí, unos sí. pocos años y te voy a enseñar, ¿no? De Morbidelli Hombre, tengo mucho interés también de que me puedas comentar un poco, cuál es tu visión que tienes ujú, sobre la situación bueno, ya sabéis, campeón del mundo en Moto2, fue subcampeón del mundo en ujú, MotoGP, la temporada de la pandemia, 2020, y luego a partir de ahí, las fatídicas consecución, ¿no? Bueno, sobre todo esa lesión de la rodilla derecha que tuvo, que la mantuvo alejado, luego la falta de competitividad con la Yamaha, llega el año pasado ujú, a Ducati, ¿no? Ducati oficial, todo el mundo presuponíamos que debía dar ese paso adelante, y luego en los test de pretemporada, encima, en unas panigales de calle, ese traumatismo que sufre, un golpe súper fuerte en la cabeza. ujú. Y bueno, la verdad que el pobre a partir de ahí ha tenido mucho trabajo por delante para intentar adaptarse a la Ducati y ponerse en unos términos competitivos acordes a los que podemos presuponer que sea el de Morbidelli, o por lo menos el nivel visto en las pasadas temporadas. Y este año sí que está ahí, cuarto en el Mundial, ya Mm. siendo más frecuente luchando pues por la primera línea de salida, por el podio o top 5. Yo con Morbidelli tengo una visión bastante clara de su trayectoria deportiva y sinceramente es un piloto que me da lástima porque considero que ha sido maltratado. Y me explico. Eh, Morbidelli, en mi opinión, se lo cargó psicológicamente Yamaha. En el momento en el que él fue subcampeón del mundo y al año siguiente Yamaha no le permitió llevar una moto oficial, ¿vale? Exactamente. Entre otras cosas porque esa moto oficial también la disfrutó Valentino, Sí. ¿vale? En el equipo Entonces, Petronas, además, sí, para que nos exacto. situemos, último podio 2021 en Jerez que hizo, se lesiona en Le Mans Ujú. la rodilla, y esa era la moto anterior de fábrica del año en cuestión. Claro, la cuestión es que recuerdo que en aquel año Yamaha dijo que no podía asumir más motos oficiales y digamos que a ese piloto, habiendo sido subcampeón del mundo, lo denigran a ir con una moto del año anterior. Ujú. Yo considero que eso fue lo que le afectó mucho a nivel psicológico. ¿Que han venido lesiones importantes? Pues sí, está claro.
pero creo que está claro, es decir, es fácil ponerte en el pellejo de cualquier deportista. Es decir, yo he sido subcampeón del mundo con una determinada marca, continúo con la marca y la marca no me permite llevar la moto oficial de este año, pues cómo voy a mejorar la marca de subcampeón del mundo, ¿no? Está Claro, claro. Entonces, yo considero que ahí vino el clic. También es cierto que quizás por eso y por otras situaciones personales de Mórbido, Valentino lo trata de una manera muy paternalista, entre otras cosas porque no sé si sabes que, bueno, pues Morbidelli sufrió, digamos que Morbidelli lo va subiendo en su trayectoria deportiva, vino de una trayectoria no normal, entre comillas, de venir de Moto3, sino que venía de lo que antiguamente era el Stock 600 en el Mundial de Superbike, pasó a Moto2 y demás, y sufre bueno, un trauma importante en el que su padre, como en muchos casos, es quien le apoya para ir subiendo los escalones. Y cuando Morbidelli ya está, digamos, profesionalizado en este entorno, el padre se quita la vida. Entonces, claro, digamos que quizás por eso hay una relación como más paternalista, que mucha gente dice, sí. oh, pues, Morbidelli no se merecería seguir con X moto, o el año pasado no se merecería Cuando dio el llevar una salto a Prama oficial. con la Ducati oficial, sí, sí. Claro, y bueno, da la sensación que, pues, que Valentino es quien de alguna manera pues hace que, digamos, de darle más oportunidades, ¿no? Pues Pero corrígeme como si me bien te digo, equivoco, que la idea de la escuela de Valentino nace sobre todo a raíz de Marco Simoncelli y también uno de los precursores, digamos, que el que le sirvió como motivación también para seguir con ella fue con Morbidelli. sí, al final la motivación de Valentino en su momento es clara, ¿no? Es retroalimentarse de pilotos jóvenes, Sí, sí, que le hagan a él mantener el nivel, que le hagan a él, pues bueno, poder depurar nuevas técnicas, que Valentino es de los pocos pilotos que ha sido capaz de reciclarse completamente. y cambiar su postura encima de la moto, evolucionar en ese aspecto, cosa que con cierta edad es muy, muy complejo, es muy difícil. Total, Hay muchísimos casos, por ejemplo, ahora mismo, por ejemplo, estamos viendo que no está rindiendo bien y salto con esto, ¿no? Pero bueno, sí, levemente, Alonso en Moto2 no está rindiendo y se está comentando que es un poco por el cambio de neumático delantero, que la moto hay que llevarla menos física y que a él le sale naturalmente un pilotaje más agresivo. sí. También, por ejemplo, Manu González comenta que él pilota de manera súper suave. Y claro, muchas Se ve veces cómo cuando te levanta la falta, moto, la aceleración que tiene, entendiendo claro, cómo sacarle el grip a ese neumático de acelerado claro. de Pirelli Moto2. Sí, sí, Muchas veces los pilotos cuando les faltan ese poquito, esas mínimas décimas, lo intentan sacar a través de agresividad. Y claro. claro, parece ser que en este caso no es así. Pero bueno, volviendo a lo de Valentino, la VR46 fue para nutrirse él. De hecho, hoy día ya no, digamos que no están renovando los pilotos porque ni tan siquiera tienen estructuras en categorías Moto2, Moto3 Efectivamente. Cuando ni Sky Junior también GP. pagaba la fiesta, ¿no? Claro, Como exacto. patrocinador Y principal, en fin. aparte, no sé qué será de la cantera italiana, porque igual que hubo un vacío antes de que Valentino creara la VR46, considero que con este parón también va a haber un vacío importante Exacto. de pilotos italianos, pero bueno, Yo el nunca único he... gran piloto italiano, o bueno, gran piloto, quiero decir, que tiene mucha proyección, que conozco más allá de todos los pilotos que han venido bueno, de la escuela de Valentino, ha sido Guido Pini, que ha dado el salto a Moto3, que venía del Junior GP, ha sido un Ujú. piloto muy Sí. talentoso, que tiene mucha proyección, pero no conozco ya más pilotos italianos que vengan con ese nivel, ¿no? de formación o teniendo, pues bueno, un gran futuro por Sí, delante de momento, a de momento. Nico lo llevaba, creo recordar, Nico Ferreira, que tiene su base de entrenamiento en Málaga, Ujú. en el karting en Málaga, y ahora pues está en una estructura que ha creado también, que dirige Emilio Zamora, que como muchos sabrán, aparte de campeón del mundo, pues fue hasta no hace mucho manager de los Efectivamente. Marques y dirigía también los equipos en categorías inferiores de Ujú. tanto Alex como Marc. Y evidentemente una persona súper cualificada para Exacto. llevar a varios pilotos. También lleva a Cano, que ganó el año Álvaro pasado Cano. Ujú. la European Talent Cup, Exacto. que Cano también venía.
Cano también, digamos que lo rescató el equipo de Carlos Salmerón que hemos estado hablando antes, que tiene junto con Manolo Burillo. Ujú, Porque efectivamente. hubo un impasse en el que él se iba a retirar y lo rescataron. Y bueno, la verdad es que ha entrado en una estructura muy, muy interesante también. La verdad que es muy interesante siempre, valga la redundancia, saber, ¿no? Cómo se ayudan a los pilotos, ¿no? En la base más formativa o en esa fase previa que digamos de Claro, dar el salto al mundial, cómo llegan, quiénes son los protagonistas principales, quiénes les permiten, claro. ¿no? Seguir creciendo y tener, bueno, esa formación. Yo creo A que ver, podemos ya también pasar a uno de los pilotos que teníamos ahí pendiente por analizar o que nos digas ujú. tus claves en este sentido. Así que yo solo te voy a dar el nombre y a partir de ahí ya luego te contesto con lo que tú me digas. Maverick Viñales. Bueno, eso también nos sirve un poco para hilar con el tema Martín, ¿no? En el sentido de que él sale de Aprilia de alguna manera incomprensible, ¿no? Porque no recala en KTM oficial, recala en el Test 3. Y claro, parece incomprensible, pero claro, es que hay mucha información que muchas veces se olvida fácilmente o se queda en el tintero. Y es que el proyecto Aprilia prácticamente se desmantela. Y según la información que yo tengo, desde prácticamente la mitad de la temporada pasada, esa moto no ha evolucionado. Que muchas veces ahí pueden estar también las claves de lo que puede estar ocurriendo a día de hoy con Martín. También porque se iba Pero, el ingeniero principal, en este caso, como bien sabéis, correcto. Romano Albesiano, que se iba a Honda, Ujú, y de los jefes técnicos exacto, que tenían todos los pilotos solo se mantenía uno, que era el de Raúl Fernández. Entonces, claro. claro, es complicado y aparte imagino que iba a venir Starlekini con una idea diferente de moto, pero tampoco tienes el tiempo suficiente para pasar de un concepto de moto totalmente distinto porque necesitas Ujú, partir de una base e ir poco a poco evolucionando. claro. Entonces, volviendo al tema Maverick, yo te sería muy tajante, sinceramente, desde el enfoque como aficionado y habiendo visto su trayectoria, yo Maverick no entiendo cómo sigue en MotoGP, cómo se le continúan dando oportunidades, básicamente mm, porque no es constante sus resultados. Es No, no, no. decir, es un Si fueran piloto los lunes de test, que, sí, ¿eh? Eso desde luego. claro, si lo observas, el lunes de este test ha hecho el mejor tiempo. Y cuando las carreras se corrían dos en cada gran premio, con el tema de Misano pandemia y demás, 2020, en por la ejemplo. segunda, es decir, cuando ya tiene mucha evolución y muchas horas en ese circuito, va más rápido que nadie, ¿vale? Total. Pero como te digo, es muy inconstante, ha hecho cosas en su carrera deportiva eh, totalmente fuera de lugar, Primer como año en de su Moto 10, momento abandonando, bajándose de la moto, en Sepang, por ejemplo. abandonando por una rabieta al equipo. Después el tema de Yamaha, que curiosamente ahora ha hecho unas declaraciones diciendo que con Ojalá respecto lo a lo de hubiesen Martín, obligado, diciendo ¿no? ojalá le hubiesen obligado a seguir en Yamaha. Entonces son cosas que, como te digo, es un piloto que no va a ser campeón del mundo ya. Es No, decir, me da en a mi mí opinión que ya, el tiempo ya se lo ha va podido pasar. de, ya viene de vuelta Sí. y que considero que es un piloto que a veces, igual que no entiendo que hay pilotos que los quitan de la ecuación a la mínima de cambio, ejemplo, Garner, un piloto campeón del mundo de Moto 2, le hacen un año en MotoGP con KTM 0,21. y lo quitan, cuando evidentemente es una nacionalidad que interesa al campeonato Ujú, y aparte ha sido campeón del mundo. Y efectivamente. continúan con un Raúl Fernández que ha sido subcampeón y que es español. Llámese mismo caso Lecuona. Es decir, no les estás dando las oportunidades a pilotos que vienen a demostrar mucho en Ujú, categorías anteriores a MotoGP y a Maverick sigue ahí un año y otro año y otro año y otro año cuando ya ha demostrado por activa y por pasiva que es un piloto que no te va a ganar un mundial, ni claro, muchísimo menos. exactamente. Te ganará alguna carrera suelta eh, Sí, porque cuando y Maverick es tiene el día continuamente. es brutal, es impresionante. El Maverick que se le alinea todo es Sí, sí, pero como es tan inconstante que es todo un diente de sierra. Entonces, de esa manera, no entiendo cómo siguen apostando por él, pero bueno, sí, son mm, pilotos que ya uno entiende por que sus han podido motivos. cumplir, bueno, una etapa, ¿no?, en el campeonato. Póngase, por ejemplo, Jan Miller. También, discúlpame, Nico, y No, no, considero que no. es muy importante
un tema que no se ha tratado es que, como bien sabemos, a Maverick se le mató su primo en el Mundial de Efectivamente, Superbike. de Super Sport Entonces, 300, sí, sí. exacto. Entonces, eso es algo que a un piloto le va a dejar mella, Sí, por muy, muy, muy buen piloto que sea. Y muchas veces puedo estar equivocado, porque también puede ser un tema técnico y puede ser algo más complejo. Pero muchas veces cuando se intenta analizar por qué Maverick pierde tantas posiciones en la salida o en la primera vuelta, yo pienso que la clave puede ir más a nivel mental, por lo que hemos comentado, porque evidentemente son situaciones que te dejan marcado para toda tu vida. Y bueno, mm, creo que es algo que también es reseñable y de lo que no se habla porque también hay que tener una cierta delicadeza, ¿no? sí, 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 sí. Y no Y ahondar en algo que, bueno, pues que es muy delicado también, y hay que también te afrontarlo, digo, discúlpame, Nico, que hay que afrontarlo con todo el respeto, sí, está claro. no, no, completamente. Eso es tal cual como lo dicen, ¿no? Lo que yo no sé ya, obviamente, si el problema parte de ahí, por ejemplo, de lo que tú comentas, porque yo sí recuerdo anteriormente a ese trágico suceso, que Maverick siempre pues, ha tenido esos problemas, saliendo, probando todo tipo de embragues distintos, ya sea por cable, ya sea hidráulico, ya sea, en fin, en Yamaha, en las primeras vueltas, en Ujú. Suzuki, bueno, eran las dos primeras temporadas que estaba en MotoGP y él iba adaptándose y conociendo tanto la moto como la categoría. Pero bueno, el caso es que obviamente siempre hay cosas, ¿no? Que a nivel mental te marcan y te dejan una huella que al final, pues obviamente son cosas muy difíciles de superar. Eso es tal cual como lo comentas, ¿no? Por supuesto. Y yo creo que podemos ir finalizando el vídeo de hoy dando Ujú. paso a uno de los pilotos que, bueno, hoy lo decía un poco a cachondeo. El domingo viendo la carrera con mi padre decía, coño, qué bien que tenemos, creo que en los últimos 2 años, ¿no? El famoso himno donde presentan a los pilotos antes de que empiece la carrera y podemos ver a Martín ahí, porque muchas veces como que ya se nos olvida que el vigente campeón del mundo de MotoGP Sí, sí. debía estar ahí, ¿no? Después de tanto tiempo. Y me da una pena porque no Ajá. le hemos visto apenas nada en la Aprilia. Es una situación muy delicada, la situación contextual que también la explicaba en el último vídeo. Dijimos también aquí en el ápice que sabíamos de primera mano que no fue el piloto quien dio el primer paso, sino Aprilia, que el piloto quería quedarse, pero que viendo que la fábrica le obligaba a que renunciara a esa cláusula que ya había firmado previamente la fábrica, en este caso Aprilia obviamente, pues dijo, cuidado, yo no me voy a hipotecar y aparte que tengo, bueno, ofertas más que suculentas, ¿no? ¿Cómo valoras toda esta situación? ¿Cómo le ha podido afectar toda la consecución de lesiones, de sufrimiento? Porque pasar del todo el año pasado, campeón del mundo, a acabar en el punto álgido, en tu culmen, y a pasar a esta situación esta temporada, tiene que ser brutal. Claro, aquí como siempre hay varias lecturas y sería para hacer un análisis profundo, ¿no? Lo primero, darte la enhorabuena por que fuiste el primero que comentaste el tema Martín de manera muy certera y con una fuente, bueno, una fuente muy, muy potente. Gracias, muchas gracias. Y, y nada, y bueno, al final, como te digo, esto tiene una lectura bastante amplia en el aspecto de que a nivel mental, pues evidentemente, un piloto que, hablando mal y pronto, le ha visto las orejas al lobo ya en más de una ocasión, ¿vale? Entonces, considero que es muy fácil hacer una crítica fácil y no sé por qué motivo Martín parece ser que es un piloto que no es muy amado por la afición o que tiene mucho hate, ¿no? Mediáticamente no queda bien aceptado, ¿no? Podemos decir. Entonces, sí, parece que sí. El motivo, pues no lo sé. Pero más allá de eso, es evidente que con las lesiones que ha tenido, la decisión que tome él es para tratarla con todo el respeto, porque es que es muy fácil opinar desde un sofá. ¿Vale? Cuando tú has estado a punto de, habremos claro, has estado a punto de matarte en más de una ocasión, ¿vale? Total. Todo esto, analizando la situación que tú bien comentaste de que el primer paso lo dio Aprilia y que de alguna manera hizo incomodar al piloto con esa cláusula, y si eso le sumamos lo que hemos venido hablando con respecto a se ha encontrado una situación en Aprilia con una moto casi sin evolución, con un equipo desmantelado, con gente nueva, por supuesto técnicos top, pero gente que tiene que volver a empezar a conocer la moto, ¿vale? Y eso aunado con que yo tengo información de que él eh, ha sufrido
en Aprilia fallos técnicos y del entorno técnico, digamos, excesivamente ya no graves, sino básicos. Ujú. Según tengo entendido, Martín llega a montarse en la Aprilia, le toman las medidas y cuando llega a montarse en la Aprilia, simplemente no le han puesto los semimanillares bien y las estriberas con respecto a las medidas que habían tomado. Esa Entonces son cosas. información me había llegado y yo no quiero decirle nada porque no lo sabía y por suerte, mira, si me la puedes confirmar tú, me, me Yo la he sirve para escuchado. tener... Ujú. Yo la he escuchado. Vale. Entonces, entiéndeme, vienes de un equipo super top, que es el Prama, con Ducati oficial. No digo que Aprilia no sea un equipo top, pero ya sabemos y vemos el histórico de Aprilia, que cuando al final empiezan a llegar las últimas carreras del campeonato, parece ser que o no hay presupuesto o no refrescan el material como debía, Porque empieza a haber cambios tienen más roturas. kilometraje y de ahí vienen los problemas de fiabilidad. Eso siempre ocurre y siempre ha ocurrido en el motociclismo. Sí, Es muy fácil. Antiguamente, te doy un pequeño salto, antiguamente siempre había una carrera final de Campeonato de España en la que, o de lo que era el FINCEP y ahora el Junior GP, en el que venían muchos pilotos del Mundial como entrenamiento, como test previo ya para el invierno siguiente, una vez habiendo finalizado el campeonato. Y muchos pilotos iban con las motos de ese año. Pues simplemente en el sonido, cuando estabas a pie de pista, tú notabas que esos motores no sonaban igual que a principio de año. Se veía exacto. claramente, ¿vale? Entonces, si al final aunamos todo, si también nos vamos al hecho de que Aprilia pesca en río revuelto con el tema de cuando ficha Martín, Es que no era su primera acción. contrata, contrata a un piloto campeón del mundo, que en ese momento cuando lo contratan no era campeón del mundo, ¿vale? Pero lo contrata como prácticamente al 50% menos, o un 60%, del salario que tiene cualquier campeón del mundo, pues me parece totalmente lícito que si tú tienes una cláusula que te la ha permitido incluir en el contrato Aprilia, que la ejecutes. Es Claro. decir, yo no voy a entrar a juzgar qué buena es Aprilia, qué mala, qué malo es Ni que fuesen Jorge, qué ONG bueno es Jorge. aquí, los equipos, los pilotos. Exacto, es como eh, a Sergio García lo bajan de la moto, ¿no? Ujú. ¿Alguien está juzgando lo bien o lo mal que lo está haciendo el equipo? No, no, porque entiendo que habrá un contrato, ¿no? Claro. Y habrá una Pues cláusula, entonces, imagino, de resultados que el piloto no está cumpliendo con ella y se remite ahí al equipo, ¿no? Puede ser, puede o ser. no. Es decir, históricamente ha habido muchos contratos que hoy he firmado un contrato y mañana te digo que no te montas en la moto. El Ujú. contrato está firmado Sí, y ya está. Y ahí queda la cosa. Es decir, eso lo ha sufrido, por ejemplo, Vicente Pérez. Y no ya. lo digo yo, lo ha contado él. Lo ha Sí, contado sí, él. sí. ¿Vale? Lo ha contado él a los medios. Entonces, es lo que te digo, yo no ni estoy en una postura ni soy nadie para juzgar lo que haga Martín o Aprilia. La cuestión es que si él considera que su futuro está en otro lado y que a nivel económico y de proyecto le convence más otra oferta, si él tenía un contrato de 1+1 y podía ejecutar una cláusula, pues la ha ejecutado y punto. Imagino que No hay por más que algo contar. firmó, ¿no? Esa cláusula, porque no se querían atar ni hipotecar, tanto él como su entorno. Y aparte Claro, que, yo imagino, hay gente que está comentando y bueno, gente muy con un peso en este mundillo que está comentando que no entienden cómo Aprilia dejó firmar esa cláusula, pero claro, que Aprilia hizo un contrato que firmaron en una decisión rápida en 24 horas sí, y al final es como todo, si estás consiguiendo fichar al piloto que va a liderar el campeonato, que acaba siendo campeón del mundo, pues a lo mejor han sido más permisivos con claro, determinadas cláusulas que en otro momento no lo hubieran sido. exacto. Pero bueno, también es cierto que fueron las circunstancias que fueron y después, desgraciadamente, se han dado las circunstancias que se han dado. Es Que decir, que es nadie que se puede Martín, imaginar un claro, inicio que es tan que Martín, fatídico. Es que, claro, se caen los test, se hace daño, se vuelve a hacer daño con una supermotar probándose antes de volver, se hace daño, bueno, se hace daño. Tiene una lesión súper, súper seria cuando en el Gran Premio en el que retorna. Entonces, pues sí, se han dado todas las circunstancias para que pues probablemente no creas ya en el proyecto claro, o lo sumas todo y tú lo pones en una balanza y dices, pues mira, me interesa más tirar para otro lado. totalmente. ¿Cómo acaba esto? Pues ya se verá.
Pues sí, no puedo estar más de acuerdo contigo. Y con esto vamos a ir finalizando, si quieres, el vídeo de hoy, Jesús. Ha sido un placer, como he dicho al inicio del vídeo, poder contar contigo. Igualmente. Espero que en próximas ocasiones pues también esté por aquí habitualmente cuando te apetezca, porque ya el lápiz para ti va a ser tu casa. Más que bienvenido. Ujú. Y nada, si quieres decir algo ya para ir finalizando. Nada, muy agradecido y que bueno, si podemos volver a echar algún ratito, siempre que haya tiempo y disponibilidad, hablar de esto es hablar de nuestra pasión y seguro que lo disfrutamos. Y Totalmente. muchas, Estamos... Perdona, y perdona. enhorabuena por tu trabajo. Muchísimas gracias, Jesús, y nada, por aceptar la invitación también. Seguro que los seguidores del Ápice, aquellos que no lo son, pues cuando vean el vídeo se van a quedar con ganas de más. Vamos a ir hablando y trabajando en contenidos futuros. Hay cosas muy interesantes de las que poder hablar. Así que nada, nos despedimos. Un saludo a todos y cuidaos mucho. Ok, Adiós. gracias.